Seguro que has leído muchas veces en 1 de Juan 4:8 que dice Dios es amor. Pero vamos a analizar esta frase y nos vamos a concentrar en la palabra amor para ver qué es lo que significa en el lenguaje bíblico. Aunque empecemos por la palabra Dios. Si tú buscas en algún diccionario la definición de Dios, pues seguro que encontrarás muchas que son correctas, unas más o menos, pero no hay una definición muy exacta porque la mente del ser humano no fue creada para entender completamente la grandeza y la intensidad del concepto de la palabra Dios. De hecho, lo pone en su misma palabra en el Salmo 145:3, dice, su grandeza es inescrutable. En hebreo pone Ein Heker, o sea, olvídalo, que vas a poder con tu pequeña mente carnal llegar a comprender la magnitud de la inmensidad del significado de la palabra Dios. Por eso que muchas veces en la Biblia los atributos y comportamiento y lo que hace Dios están puestos de forma alegórica para que nuestra pequeña mente pueda darse cuenta un poquito de ese concepto. Y es el trabajo de nuestras vidas profundizar en ello, pero recordemos que lo que vamos a poder captar es muy poquito. Ein Heker. Es imposible llegar a comprender la grandeza de Dios. Ahora bien, la otra palabra, amor, es diferente porque ahí tenemos un mandamiento y la palabra amor sí es más accesible a nuestro pensamiento. De hecho, ya sabes que, según Jesús, amar a Dios y al prójimo es el primero de los mandamientos. Y no puede ser de otra manera porque el amar aparece justo después del Shema Israel Adonai Eloheinu. Vamos a leerlo en Deuteronomio 6:5. Amarás a Hashem tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus recursos. Entonces ahí es un mandamiento y para poder realizar ese mandamiento tenemos que entender qué es amar. Ahora bien, si nosotros buscamos la palabra amor en la Real Academia de la Lengua Española, las tres primeras definiciones ponen que amor es un sentimiento, pero en la Biblia el amor no es un sentimiento. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros leemos la Biblia en español, hemos de ser conscientes de que los significados de las palabras en español y los significados de las palabras en el lenguaje bíblico pueden ser diferentes. De modo que, ¿qué es lo que realmente significa en la Biblia amar? Bueno, muchas personas enseguida irán al griego y te dirán que en griego pues está el amor agape, el amor filo, el amor eros y más o menos como 10 diferentes palabras para definir amor y cada una de ellas tiene un matiz diferente, pero tampoco podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque el griego no es una lengua santa. Ya sé que muchas personas opinan que es una lengua santa junto con el hebreo y el arameo. Incluso los católicos dicen que el latín también es una lengua santa porque lo utilizan en sus rituales. Pero lengua santa solo hay una, que es el hebreo. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos ir al diccionario griego para averiguar el significado de la palabra amor? Porque decir que el griego es una lengua santa es asumir que una hipótesis es cierta. Es una hipótesis pensar que el griego es la lengua del Nuevo Testamento. Casi seguro, al menos alguno de los libros, lo más seguro es que estén escritos en griego. Con exactitud, cuáles o si todos, no lo sabemos. Pero las hipótesis deben quedarse siempre como hipótesis, como una puerta abierta a buscar una conclusión, pero nunca debemos construir una hipótesis encima de otra hipótesis, si no pasa como la teoría de la evolución, que sobre una hipótesis se va construyendo y se va construyendo y
Tú si vas a evaluar en un edificio si ponerle una piscina en el ático, no puedes asumir que los fundamentos aguantarán. Tienes que saberlo por cierto. Hasta que no sabes por cierto, no puedes seguir construyendo. Entonces las hipótesis deben quedarse como hipótesis. Pero imaginemos que ocurre el gran milagro y aparecen los originales de todo el Nuevo Testamento y son en griego. Así como ocurrió el gran milagro el siglo pasado de que aparecieron todos los libros del Antiguo Testamento originales en hebreo y resultaron que eran anteriores a las prédicas de Jesús y eran exactos a los que tenemos ahora. O sea que los que Jesús leía y que dio por buenos como palabra de Dios, esos originales son originales. Entonces imaginemos que ocurre eso. Aún y así, el griego no sería una lengua santa. ¿Por qué? Porque el hebreo no es una lengua santa, porque la Torá fue escrita en hebreo. Es a la inversa. La Torá fue escrita en hebreo porque es una lengua santa. ¿En qué momento consideramos que el hebreo es una lengua santa? En Génesis 1. Porque cuando dice, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, esa palabra fue creando, Vayomer Elohim, constantemente. Al ser el hebreo la lengua con la que Dios creó los cielos y la tierra, eso es lo que la convierte en lengua santa. De modo que las palabras las tenemos que averiguar en el idioma bíblico en hebreo. Y no es que haya un muro entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, de modo que las citas que voy a dar en este video van a ser principalmente del Nuevo Testamento, aunque puedo encontrar muchísimas en el Antiguo Testamento, para ayudarnos a ver que el Nuevo Testamento es simplemente una continuación de lo anterior, no es un muro que separa. Fijémonos, por ejemplo, Hechos 3:1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. ¿Y qué hacían ellos yendo al templo a la hora novena, la de la oración? Estando ya en el Nuevo Testamento, habiendo ya Jesús muerto, resucitado, se les había aparecido. ¿Qué es lo que hacían? Entonces, ¿qué es lo que pensamos? Que iban al templo y hacían un coro, se cogían todos de las manos, cerraban los ojos, se ponían a orar, porque ya están en el Nuevo Testamento. No, ellos fueron al templo y hacían lo que habían hecho durante siglos, la tefilá, que hacían cantar salmos, uno detrás de otro. Quizás no con las melodías mismas que se usan hoy en día, porque al fin y al cabo cada sinagoga pone una melodía diferente, pero salmo uno detrás de otro. ¿En qué? En hebreo. Porque Pedro sí creía que el hebreo es la lengua con la que Dios creó los cielos y la tierra. No solo lo creía, sino que lo dijo. Segunda de Pedro 3:5 dice: en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Así que, para saber lo que significa amor en el lenguaje bíblico, vamos a ir al hebreo. Bueno, al igual que en el griego, también hay varias palabras que se pueden traducir como amor en hebreo. Por ejemplo, rahem. Esa es una que se utiliza mucho y esa tiene un matiz de amor con ternura, porque rahem también se puede traducir como útero, porque es como el amor tierno, protector de una madre que está embarazada con el bebé que va a nacer. Otra palabra, Gesed, que aparece mucho especialmente en los salmos. El más conocido pues sería el Salmo 136. Alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y en el versículo siguiente, porque para siempre es su misericordia. Y otra vez, porque para siempre es su misericordia. Que Leolam Vaed, ¿verdad? Se va repitiendo, que Leolam Vaed. Pero esa palabra se utiliza más que nada cuando se refiere al amor de Dios hacia el ser humano. La palabra que más se utiliza, así como nosotros entendemos el amor entre seres humanos, es la palabra ahavá. Ahora bien, la palabra ahavá tiene un problema que es parecido, que es como en el inglés.
¿verdad? Los americanos dirán I love potatoes, pero tú sabes que no ama las patatas, no se ha enamorado de una patata. Quiere decir que me gustan las patatas. Entonces, en hebreo ocurre lo mismo. De hecho, el primer lugar donde aparece la palabra Javá es en Génesis 27:9. Y fíjate lo que dice. Ve ahora el ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Pero en hebreo dice como él ama. Es como en inglés. Y el siguiente lugar donde aparece también se está refiriendo a algo que le gusta. Y en ese mismo libro, o sea que Moisés tenía los dos conceptos de esa palabra, en Génesis 37:3, ya lo utiliza en lo que nosotros entendemos como amar. Dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Entonces, para analizar el significado de esa palabra, mejor vamos a la raíz. Ya sabrás que en hebreo las palabras tienen raíces y que las raíces es de donde se alimenta el significado de la palabra. Están atadas a ese significado. Y en el caso de Ahavá, la raíz es Hav y significa dar. Es decir, el amor no es amor hasta que lo das. Tener la intención de amar a alguien, tener un sentimiento de amar a alguien, no es amor. En español quizás sí, pero en la Biblia no. Hasta que no haces algo y das, no es amor. Ahora, dar no siempre significa pues que le vas a extender un cheque, ¿verdad? Dar también significa dar tiempo. Esa es una de las formas principales de amar. Evidentemente, comprarle algo y darle también es amor. Dar afecto, compañía, contacto físico, un abrazo o contacto físico de pareja. Dar es un elemento imprescindible para amar. Y si estudiamos el concepto de dar en hebreo, es mucho más profundo que en español. La palabra que más se utiliza para dar es en verdad una que se dice Natán, que seguramente lo habrás escuchado porque es también parte de muchos nombres. Por ejemplo, Natanael, el profeta Natán. Benjamín Netanyahu sería, bueno, Netanyahu, pero está la palabra Natán. Y si te fijas, incluso en español, pero en hebreo son tres letras, porque como no está la vocal puesta, sino que es implícita, pero aunque le pongas las vocales, se puede leer no solo de derecha a izquierda, sino que de izquierda a derecha también se lee lo mismo. ¿Por qué? Porque el amor es una calle de doble sentido. El amor engendra amor. Como un juego de ping-pong, tiras la pelota y te la devuelven. Y tú la devuelves otra vez, y te la devuelve otra vez. Va y viene. Tú siembras amor, recoges amor. Es dar y consecuentemente recibes. Das, recibes. Recibes, das. Hasta que uno de los dos falla. Y fallar, errar el blanco, es la definición de pecado. ¿Y entonces qué haces? Pues vuelves a empezar. Es como el tenis también, ¿no? Para ganar hay que servir. Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El amor es una calle de dos sentidos. También dice, dad y recibiréis. Porque amor es dar. Y la consecuencia de dar es que te lo devuelven. Cuando dice, amad a vuestros enemigos, no está diciendo que en tu corazón sientas una ternura por tus enemigos. Si sientes ternura por tus enemigos, seguramente no son tus enemigos, ¿verdad? Quiere decir que hagas algo para tus enemigos. Y existe la posibilidad de que ese algo te lo devuelvan, porque el amor engendra amor. Ahora, eso no siempre funciona porque somos seres humanos y pecamos. Hay muchos casos en que una persona ha sido muy buena madre y tiene malos hijos que no le corresponden al amor, ¿no? Y también hay casos en que personas que han abandonado a sus hijos y sus hijos cuando los encuentran ya viejitos van y cuidan de ellos, ¿no? Porque uno de ellos empieza otra vez a amar, vuelve a lanzar la pelota. Ahora bien,
¿Y cómo amamos a Dios? Porque el mandamiento dice, el primero de ellos es amar a Dios. ¿Y cómo puedes amar, cómo puedes dar a Dios si Dios lo tiene todo? Y todo lo que tú tienes es suyo de todas formas y lo tienes porque Él te lo dio. Entonces, ¿cómo amamos a Dios? La forma de amar a Dios es amando a otra persona. Hay otras maneras, pero esa es la principal y la que más se enfatiza. Ayudar al menesteroso, ayudar al necesitado, esa es una de las principales formas de amar a Dios. Mucho más importante que cantar aleluya y mucho más importante que otras cosas. Amar a Dios se refleja en ayudar al necesitado. Y como dije antes, hay muchos versículos en el Antiguo Testamento, pero cantidad para mostrar eso. Pero lo estoy buscando en el Nuevo Testamento para que miremos de ese muro. Ese muro no existe. Vamos a ver Mateo 25. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los sádic, los justos, le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Entonces, ¿qué es el amor? El amor tiene que dar. ¿Y cómo amamos a Dios? Amando al prójimo. Entonces, el amor platónico. El amor platónico, pues, es parte de la filosofía griega, no es parte del pensamiento bíblico. El amor platónico en la Biblia no existe, porque hasta que no da, no es amor. Hasta que no va y le dice a la chica: hola, ¿cómo te llamas? Porque está enamorado platónicamente, ¿verdad? Hasta que no le da unas palabras, no empieza a ser amor. Y ella contesta: me llamo tal y cual, y tú, ya es un va y viene. Ahí empieza. El amor debe dar. Ahora luego está la pregunta: ¿y enamorarse? ¿Por qué una persona se enamora de esa otra persona y no de la otra? Y a esa persona le quiere dar amor, le quiere dar tiempo, tiene una fascinación con esa persona. ¿Qué pasa ahí? ¿Es eso amor? Sí, sí es amor en el momento en que hace algo por ella. ¿Pero por qué esa fijación? Bueno, eso es el anhelo del ser humano de regresar a cómo fue creado por Dios. Es un poco difícil de explicar, pero veamos Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. A su imagen lo dice 2 veces, le da un énfasis. ¿Y cómo los creó? Varón y hembra. Eran 2 en 1. Más claro está en Génesis 5. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Entonces ya sabemos que cuando Dios creó a Adán, los creó 2 en 1. ¿Y luego qué es lo que pasó? Pues ya lo sabes, ¿no? Pero vamos a repetirlo. En Génesis 1:18, le haré una contraparte idónea para él. Y lo siguiente que hizo, ¿cómo es que hizo esa contraparte?
Entonces el Señor Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó uno de sus costados y cerró la carne en su lugar. Y del costado que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Así que eran dos en uno, luego lo partió y luego más adelante les dijo que se volvieran a unir. Entonces, ¿qué pasa cuando un hombre está solo? Es como un ser mutilado. Le falta su pedazo, como dice en la sabiduría popular, le falta su media naranja. Y su media naranja es la suya, no puede ser la media naranja de otro. Ahí sería adulterio. Ni tampoco puede ser uno de su mismo género. Es que le falta un pedazo. Y cuando se enamora, está deseando volver a ser como fue creado a la imagen de Dios, dos en uno. Ese deseo ferviente de estar con esa mujer para volver a unirse y volver a ser como fue la creación inicial a imagen de Dios, no cuando ya está partido. Mira, si te fijas, y esto ya sí es idea mía, no es que esté en la Biblia, si tú vas a la casa de un hombre viudo, la próxima vez que vayas, fíjate, pero me parece a mí que entras y es como que le falta algo. No es un hogar, es una casa, es un cascarón. Esa casa, solamente entrar es lúgubre, le falta algo, porque es un ser que no tiene esa contraparte idónea, le falta ese pedazo. Ahora, al que le falta es al hombre. La mujer es un poco diferente, pues sí hay viudas que son muy tristes y echan a faltar a su marido que falleció, pero también yo he conocido muchas viudas que la vida empieza cuando el hombre murió, porque le daba una mala vida, se sienten como liberadas. Pero bueno, eso ya es aparte, eso ya es mi propio pensamiento, ¿no? Pero ¿qué es amor en la Biblia? No es un sentimiento. El amor no es amor hasta que lo pones en acción y das.